Bueno, para terminar con esta parte y terminar ya con el procesamiento de imágenes de bajo nivel, vamos a hablar un poco de compresión de imágenes. El tema es elaboradísimo y muy complejo y obviamente todavía no está cerrado, todavía no es definitivo y por lo tanto presentarlo en unos pocos minutos es un poco pretencioso. Pese a lo cual, bueno, vamos a tratar de por lo menos dar cuáles son los elementos que tienen que ver con la compresión de imágenes dentro de lo que estamos viendo en la materia. Esto que estamos viendo es muy crudo, es una clasificación cruda de cómo podrían pensarse los métodos de compresión de imágenes. Por ejemplo, si el método es con pérdida o sin pérdida, o sea, si hay una representación total de la imagen y de toda su información, como por ejemplo cuando la cipeamos, que al descipearla la imagen se reconstruye en forma idéntica. Si la compresión utiliza técnicas que son 1D o 2D, o sea, si estoy tomando la imagen como si fuese un mensaje lineal, al estilo también del zip, o si estoy considerando que se trata de un mensaje 2D. Si la compresión se basa en términos de la teoría de la información o en términos de lo que se sabe del funcionamiento psicovisual del ser humano, y si la matemática subyacente se basa en cuestiones geométricas o en cuestiones espectrales. Bueno, también esto es muy crudo. Los métodos que se pueden pensar que son usuales o que se han aplicado frecuentemente en el procesamiento de imágenes son los métodos que tienen que ver con la compresión basada en teoría de la información, como el Huffman, el aritmético, el Lempel-Sieve, etcétera, etcétera. Hay una técnica que se llama Run Length Encoding, o sea, encodear o codificar la longitud de una corrida, que básicamente lo que hace es, cuando tenemos valores de píxeles que están repetidos, en vez de guardar los valores de los píxeles repetidos, lo que hacemos es mandar un mensaje que dice, ahí van 8 píxeles que tienen tal valor, y eso ahorra información y no tiene pérdida. ¿Sí? El RLE fundamentalmente trabaja muy bien con las imágenes GIF o las imágenes que se llaman de pixel art, porque tenemos muchas regiones de la imagen que tienen valores uniformes. Bueno, las técnicas llamadas predictivas o también vector quantization, cuantización de vectores, básicamente lo que hace es analizar a la imagen como si fuesen pequeños mensajecitos, supongamos cada 8 bytes o algo por el estilo. Luego ver si en esas palabritas de 8 bytes hay algunas que se repiten con mucha frecuencia. Luego buscar alguna que sea representativa de todas esas que se repiten. O sea, no estamos utilizando un método del estilo Huffman, sino que básicamente cuantizamos cada uno de esos vectores que se repiten a uno que sea el genérico. Y de esa manera lo que tenemos es una especie de diccionario ad hoc de cada una de las imágenes, o hay veces que tenemos diccionarios públicos, que son como pequeñas partecitas de imágenes, con las cuales luego se reconstruye una imagen como quien hace un embaldosado y reconstruye la imagen con esas baldositas. Bueno, luego tenemos la compresión basada en la transformada de Fourier, acerca de la cual hablamos ya un poco cuando dijimos que el 95% de la energía se concentra en el 5% de los coeficientes. Entonces, una técnica muy sencilla para comprimir una imagen utilizando la transformada de Fourier consiste en establecer un umbral debajo del cual todos los coeficientes que tienen menos energía que ese umbral se coercionan a cero. Eso va a hacer que, dependiendo de cómo sea el umbral, probablemente un 90 o un 85% de los coeficientes se coercionen a cero. Y luego lo que hacemos es, utilizando alguna técnica sin pérdida, como puede ser el Huffman o el aritmético, le quitamos toda la redundancia que tiene a la transformada de la imagen. Variantes de esta idea son JPG, que en vez de utilizar la transformada de Fourier, utiliza la transformada coseno. Ahora vamos a ver por qué. JPG 2000, en vez de utilizar la transformada coseno, utiliza wavelets.
Bueno, luego tenemos una técnica de la cual vamos a hablar un poquitito más adelante, que es la compresión fractal en bloques. Tenemos que ver un poquitito de lo que es la fractalidad en imágenes. Y por último, el método óptimo de compresión, que es la transformada Carfun-Löw, que básicamente lo que hace es encontrar componentes principales en la covariancia de la imagen y retener aquellos que tienen la mayor cantidad de variancia hasta el límite de compresión que nosotros querramos. ¿Sí? Esto lo vamos a ampliar un poquitito más adelante y creo que se va a ir entendiendo de a poco. Bueno, no nos vamos a meter mucho en detalle en los métodos que son más genéricos, que se usan para más cosas que imágenes. Ya sabemos que los métodos de Huffman y aritmético permiten compresión sin pérdida, eliminando redundancia en la imagen. El método aritmético se basa en pensar que nuestra imagen o nuestro mensaje es como una especie de largo número 0, algo, entonces va buscando aproximaciones, acotando en determinados intervalos hasta llegar al nivel de compresión adecuado. El método de Huffman lo que hacemos es simplemente ver la frecuencia relativa de los mensajes y en base a eso hacer que los mensajes más frecuentes se codifiquen con un código más corto y viceversa. Pero bueno, básicamente esto lo podemos encontrar en muchos lugares, así que nos concentramos en nuestro punto específico, que es, bueno, ¿por qué se utiliza la transformada coseno en vez de utilizarse la transformada de Fourier a la hora de comprimir imágenes? Bueno, si vemos la transformada discreta de Fourier, cuya ecuación replicamos acá, vamos a ver que, bueno, en definitiva, se puede pensar como un producto escalar donde parte del producto, o sea, uno de los vectores que estamos multiplicando es la señal y otro de los vectores que estamos multiplicando es esta base de funciones que se van produciendo cuando le vamos dando valores a n chica y a i en esta sumatoria. O sea, básicamente estamos pensando en que tenemos una base de funciones, que son las diferentes exponenciales complejas negativas, y hacemos el producto escalar de nuestro vector de números por cada uno de los elementos de esa base, y haciendo ese producto escalar obtenemos el resultado que nosotros queremos. Básicamente, producto escalar ya sabemos que lo que quiere decir es estamos buscando algún tipo de paralelismo o correspondencia o correlación entre una cosa y otra. Entonces, el resultado es que estamos guardando en cada uno de los coeficientes de energía en función de frecuencia cuánto mapea nuestro vector de datos a cada una de esas frecuencias. Representamos acá para n grande igual a 16, o sea, para vectores de 16 valores, cómo se ven la parte real y la parte imaginaria de esas bases. Por ejemplo, para la parte real, ya sabemos que la función coseno vale 1 cada vez que n o i son 0, entonces tenemos que la fila de arriba y la columna de la izquierda están en un nivel de gris que sería el que corresponde a 0. Fíjense que nuestra escala va de blanco blanquísimo, que es 1, a negro negrísimo, que es menos 1, y el gris intermedio es igual a 0. Entonces, bueno, estas serían nuestras funciones base. Si tomamos a cada una de las filas de estas matrices y las representamos como una función, bueno, vemos para la parte real cómo se representa el coseno de 0, el coseno de 1, el coseno de 2, etcétera, etcétera. Y para la parte imaginaria, el seno de 0, el seno de 1, el seno de 2, y así como corresponde. Bueno, inmediatamente una cuestión que se ve respecto de esto es, y a medida que voy bajando en esta matriz, voy teniendo una cantidad de extremos que va aumentando, o sea, voy haciendo el escalar entre el dataset y la base, hasta que llego a la fila del medio. Cuando llego a la fila del medio ya no encuentro más extremos, sino menos extremos. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es algo que puede sonar paradójico, pero es lo que está ocurriendo y es nuestra transformada discreta de Fourier genera aliasing, porque cuando yo quiero hacer
la cuentita para un valor de n chica mayor que n grande sobre 2, en vez de tener más valores extremos, tengo menos valores extremos. ¿Sí? O sea, en esta otra cuestión que yo tengo acá, cuando yo quiero representar lo que me está ocurriendo con, por ejemplo, n chica igual a 9, en realidad no voy a tener 9 oscilaciones como tengo acá, sino que voy a tener 7 como tengo acá arriba. Y con 10 voy a tener 6, y con 11 voy a tener 5, etcétera, etcétera. O sea, yo básicamente veo la simetría par de la función coseno, dándome cuenta que si corto a esta matriz por la fila del medio, lo que tengo es algo que refleja lo de abajo a lo de arriba. Y bueno, también que si la corto por la columna del medio, lo que refleja de la izquierda es lo que se ve en la derecha. Algo igual ocurre con la parte imaginaria y la función seno, en la cual lo que yo tengo es una simetría impar. Bueno, lo mismo ocurre con 2D, o sea, yo acá lo que hago es representar los kernel de la parte real y de la parte imaginaria para n igual a 9 y ver básicamente qué es lo que está ocurriendo. O sea, esta representación es realmente muy interesante porque básicamente lo que nos dice es, cuando yo estoy haciendo la transformada de Fourier de un bloquecito de una imagen de 9 por 9, básicamente lo que yo estoy encontrando es la cantidad de tinta que le tengo que poner a cada uno de estos 81 sellos y después estampar sobre la imagen resultante los 81 sellos con la cantidad de tinta que le corresponde a cada uno. Básicamente lo que estoy haciendo es eso. O sea, básicamente lo que estoy intentando hacer ahora es poner en términos de una base común cómo trabaja la compresión de imágenes. En este caso estamos diciendo que la compresión basada en la técnica de la transformada de Fourier trabaja de una manera parecida a la cuantización de vectores, solamente que en vez de trabajar con algunos vectores, estoy trabajando con todos los vectores que se pueden generar si yo represento solamente 9 frecuencias horizontales y 9 frecuencias verticales. Y básicamente el argumento es, y no tiene mucho sentido representarlas todas porque no todas tienen la misma importancia y por lo tanto cuando hay algunas que tienen, cuando su sello tiene muy poca tinta, no tiene sentido gastar información tratando de representarla y a eso, bueno, directamente dale 0. Bueno, y otra cosa que queremos decir es, elegir estos 81 puede ser una mala idea porque a lo mejor yo puedo tener otros 81 que tengan mejor representatividad y que no tenga la particularidad de que una gran cantidad de ellos se me haga 0 a la hora de hacer la transformación. Es a eso a lo que vamos cuando vamos a la transformada coseno, ¿sí? La transformada coseno, voy a decir una cosita más respecto de la transformada de Fourier, perdón que me fui para adelante cuando me quiero ir para atrás. Cuando yo tengo esta representación, o también cuando tengo la representación aritmética basada en esta ecuación, hay una cosa muy importante que es que yo, por ejemplo, me quedo con la parte real y me quedo con la transformación del coseno. Básicamente lo que nosotros estamos teniendo acá es algo que es simétrico también respecto con filas y con columnas. O sea, básicamente yo me encuentro con una matriz que tiene la característica de que su inversa es su traspuesta, y bueno, como los coeficientes están normalizados, tiene la propiedad de ser ortonormal, o sea, de que yo tomo cualquier par de filas o cualquier par de columnas y hago el producto escalar, el resultado me da 0, salvo que tome a la misma fila o a la misma columna, en cuyo caso el producto escalar me da 1. Las matrices que tienen esas propiedades, para los que recordemos algo de álgebra lineal, son las rotaciones, ¿sí? O sea, básicamente lo que estamos diciendo es la transformada discreta de Fourier es una rotación, o sea, básicamente está tomando mi vector de n chica muestras en la base que es el impulso trasladado y al representarlo como una sumatoria de senos y de cosenos lo está rotando en un espacio de funciones donde esa representación tal vez empaqueta la información de una manera más eficiente.
pero tal vez esa no es la representación óptima. Tal vez tengamos otro tipo de representaciones que sean más adecuadas. Bueno, esto que estoy diciendo, simplemente como nota al pie, también es interesante recordar que la inversa de la rotación es la rotación por el ángulo negativo, y por eso yo le cambio el signo a la transformada discreta de Fourier y hago la transformada inversa, porque estoy aplicando la rotación en el sentido inverso. Tiene bastante sentido y bastante coherencia lo que estamos diciendo. Bueno, ¿de qué se trata la transformada coseno? La transformada coseno no es quedarse con la parte real de la transformada de Fourier, sino que, como se ve aquí en esta ecuación, si veamos lo que está más que nada dentro de la sumatoria, ¿sí? Yo estoy haciendo una sumatoria que es también la función original, pero en vez de estar multiplicada por la exponencial negativa, está multiplicada por un coseno que tiene un argumento que es un poco más extraño que el que teníamos en el caso de la transformada de Fourier, pero que fundamentalmente está dividida por 2n en vez de estar dividida por n, y está tomando a los n valores con un desplazamiento por 1. O sea, básicamente lo que estamos diciendo con esto es, no está teniendo en cuenta la frecuencia 0. Esto es algo extraño, pero también tiene mucho que ver, y es que básicamente lo que me está diciendo es, en cada bloquecito de la imagen o en cada pedacito de la señal que estoy comprimiendo, no me interesa representar valores continuos, porque cuando yo junto valores continuos obtengo saltitos, entonces me conviene más representar rampitas de primer orden. Bueno, esa es una cuestión que tiene esta ecuación. Otra cuestión que tiene es, en el caso del valor 0, yo no tengo que tomar un coeficiente determinado, sino que tengo que tomar otro coeficiente. O sea, es un poco más complicada la aritmética, tiene un poco de cuestiones que son un poquitito complejas numéricamente. Nosotros no nos metemos en este detalle, simplemente contamos de qué se trata y por qué se utiliza. Bueno, una cuestión fundamental es, a mí trabajar con la transformada coseno me permite generar una representación de la periodicidad del espacio totalmente diferente a la que nosotros estábamos utilizando con la transformada de Fourier. Recordemos que la transformada discreta de Fourier, o cualquier transformada discreta, está asumiendo una periodicidad del espacio. En este caso, como nosotros estamos trabajando solamente con la mitad, porque estamos trabajando con n grande dividido 2, eso hace que cuando llegamos a el punto medio, o sea, a n chico sobre 2, a partir de ahí recorremos el camino en sentido inverso. O sea, básicamente, en vez de generar n chica sobre 2, n grande sobre 2, desde n chica sobre 2 hasta n grande, muestras con los valores repetidos, lo que hacemos es, los generamos con valores repetidos, pero recorridos en sentido inverso. Entonces, cuando eso se junta con su copia especular, el resultado que nosotros tenemos es este que está acá. Nosotros tenemos esta versión de la imagen, y luego la versión de la imagen especular, y luego la versión de la imagen, y luego la versión de la imagen especular, y lo mismo de arriba para abajo. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Y lo que ganamos es que no nos aparezcan las grietas cuando juntábamos las imágenes en forma periódica, que nos aparecían estos escalones, y por lo tanto no tenemos el artificio de los escalones, y por lo tanto la transformada de Fourier o la contraparte espectral del escalón, que me llena todo de frecuencias altas positivas. Esta es una característica muy importante. Estoy utilizando una periodicidad del espacio por reflexión y luego por repetición, y no solamente por repetición en sí misma. Bueno, otra forma de ver la transformada coseno es, en este caso yo estoy teniendo para n grande igual a 8, veo acá cómo son los 8 kernel que me genera, y veo cómo son las 8 funciones base que me genera. Entonces veo que en vez de ir de 0 a 7 oscilaciones, voy de 0 a 3,5, pasando por 0,5, 1, 1,5, 2, etcétera, etcétera. O sea, estoy trabajando con una cantidad menor de frecuencias, porque no puedo tener más que frecuencia 4,
pero estoy representando la baja frecuencia, sobre todo que es tan importante para las imágenes fotográficas. Recordemos que la transformada coseno fue la elegida por el JPEG, por el Joint Photographers Expert Group, para la representación de imágenes fotográficas en forma comprimida, y de esa manera los kernels que yo tengo son estos que están acá. Estos serían en este caso, 8x8, 64 sellitos de goma a los cuales yo le voy a poner tinta, y el bloquecito de 8x8 se va a hacer con estampar estos 64 sellos, cada uno con su cantidad de tinta adecuada. Bueno, el método de compresión por JPG involucra los siguientes pasos que están puestos acá. O sea, no es solamente la transformada coseno, sino que también involucra otros pasos aritméticos. La imagen se descompone en bloques de 8x8 píxeles. Cada bloque se convierte a YOIQ o a YCRCB, que es un espacio cromático del cual hablamos recién. Luego los canales de cromaticidad se downsamplean. Por ejemplo, tenemos varias normas de downsampling. 444 es ningún downsampling hasta 411, en el cual CR y CB se cuantizan a un valor cada 4 de Y y un valor cada 4 de CB para cada valor de Y. O sea, básicamente lo que hacemos, tal cual dijimos, es mandamos la luminancia sin comprimir, pero a la cromaticidad la comprimimos a través de un downsampling. El downsampling puede ser el uniforme, bilineal, bicúbico, cualquiera que resulte adecuado. Luego, a esos bloques de 8x8 le aplicamos la transformada coseno. ¿Sí? Eso puede ser para los bloques de 8x8 sin downsamplear de Y, y a los downsampleados de CR y de CB. O sea, vamos a estar haciendo el downsampling en cada uno de nuestros planos de color. Luego, a cada uno de los coeficientes de la DST los cuantizamos a 4, 5 o 6 bits por coeficiente. Esa cuantización puede ser uniforme, puede ser con dithering aleatorio, puede ser por difusión del error, cualquiera de los métodos que hayamos visto. Luego, a la matriz de 8x8 de coeficientes de la transformada de coseno cuantizadas se le puede hacer una retención de los más importantes. Eso se hace a través de una recorrida en zigzag que retiene aquellos que son los más importantes. Puedo tener también run length, o sea, puedo también retener una compresión donde si veo que varios valores se repiten, simplemente digo, hay 8 valores que tienen, hay 8 celdas que tienen el mismo valor. O sea, hay una serie de técnicas que me permiten reducir la cantidad de coeficientes que voy a retener, y los demás se conversionan a 0. En este punto es donde ocurre el grueso de la compresión. El grueso de la compresión ocurre cuando yo cuantizo coeficientes de la transformada coseno a valores 0, porque considero que dentro de ese bloque de 8x8 esos coeficientes no son importantes. Esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, cuando llego a retener aquellos bloques que tienen el 90% de la energía, a los demás al 10% la cuantizo a 0, y bueno, y finalmente con los bloques resultantes hago una compresión por Huffman, sabiendo que tengo una gran cantidad de ceros, y de esa manera obtengo la imagen comprimida. Este método de compresión es simétrico, o sea, para descomprimir la imagen tengo que recorrer estos mismos pasos, pero en sentido inverso. Tomo la imagen comprimida, le hago la descompresión por Huffman, luego hago la reconstrucción de los bloques de 8x8 poniendo los ceros donde antes tenía otros valores, luego hago una cuantización inversa utilizando algún tipo de método como el que vimos recién en el video anterior, en la imagen de la radiografía. En función de la escala de escaloncitos de los valores de la cuantización, puedo imaginarme que hay una función continua. Luego hago la transformada coseno inversa, luego hago el upsampling de los píxeles utilizando bicúbico o bilineal de los píxeles de cromaticidad, y finalmente convierto de
YCRCB a RGB. Bueno, esto obviamente tiene resultados mucho mejores que trabajar con la coseno, y el resultado es más adecuado. Bueno, como dijimos, en el año 2000, JPEG cambió el estándar de la transformada coseno a la transformada wavelets, donde esto se hace de una manera más elaborada. O sea, la transformada wavelet, a diferencia de la transformada coseno, lo que hace es, en vez de dividir en bloques de 8x8 uniformes, divide en bloques de tamaño adaptativo. O sea, básicamente hace una negociación entre el dominio tiempo y el dominio frecuencia. Por eso es que se lo conoce como método de compresión adaptativo multiresolución, porque tiene diferentes resoluciones para diferentes cuestiones. Bueno, dijimos que la compresión óptima es la Carhun-Lev, o también llamada transformada de Hadamard, o también se basa en una técnica que algunos conocemos que se denomina descomposición por componentes principales. Básicamente la idea en este caso es, a la imagen se la descompone en diferentes variancias, y vamos reteniendo cuáles son las direcciones que tienen la variancia más grande. En términos de lo que nosotros dijimos de que la transformada de Fourier es una rotación, podríamos decir que la transformada de Carhun-Lev lo que encuentra es la dirección de la rotación que optimiza el empaquetamiento de los coeficientes, de manera tal de que la menor cantidad de coeficientes represente la mayor cantidad de la energía. Pensado como componentes principales, lo que estamos haciendo es buscando los ejes que retienen la mayor variancia. Luego, para los que nos quedan, buscamos el eje ortogonal que representa la mayor variancia, y así iterativamente hasta retener el porcentaje de variancia que nos resulte el más adecuado. Esto es el método de compresión óptimo, pero la gran desventaja que tiene es que es ad hoc. O sea, dos imágenes diferentes van a tener dos ángulos de rotación diferentes o dos descomposiciones en componentes principales diferentes, y por lo tanto no lo puedo poner en un códec como puedo hacer con JPG o con wavelets o ese tipo de cuestiones. Por lo tanto, como método, no es un método que tecnológicamente se aplique de una manera genérica. Sí lo podemos hacer en forma específica. En mi experiencia personal, la compresión óptima es mucho mejor en calidad, o sea, a tasas de compresión muchísimo más agresivas. A veces 100:1 es algo bastante increíble, pero es así. A veces en compresión 100:1 la pérdida de calidad es apenas imperceptible, mientras que en JPG una compresión de 15:1 o de 20:1 a veces es bastante flagrante. Bueno, dejamos acá, y ya a partir de las próximas clases empezamos a ver los métodos y las técnicas de procesamiento a nivel de procesamiento de imágenes de nivel más alto. Vamos a empezar a hablar de cosas que tienen que ver con la segmentación de imágenes, la cuantización, el reconocimiento, la identificación y ese tipo de cuestiones. Así que bueno, nos estamos viendo. Que tengan buenas tardes.